Hola, bienvenido de nuevo a 2 centavos. Soy Nicole Pérez y me encanta tenerte por acá de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre un libro que nos explica cómo nosotros nos comportamos y de qué manera pensamos con respecto al dinero. El libro de hoy se llama La psicología del dinero. Este libro fue escrito por Morgan Housel y vamos a hablar sobre las mejores lecciones que pudimos extraer de la lectura del libro. Entonces, empecemos. Lección número 1. Reconocer que cuando se trata de dinero nadie está loco. El autor menciona en su libro que para nosotros muchas veces es fácil juzgar la manera en la que una persona tiende o no a administrar su dinero, pero no tenemos en cuenta que cada persona utiliza su dinero en función a cómo ellos perciben el mundo. Y el autor menciona también que si, por ejemplo, una persona quiere invertir en bienes raíces, pero otra lo quiere hacer en el mercado de valores, pero otra lo quiere hacer en criptomonedas, u otra simplemente quiere tener el dinero en su casa porque no confía tanto en los bancos, cada una de estas inversiones tiene un riesgo, pero cada uno de estos inversionistas va a correr ese riesgo de acuerdo a cómo ellos mismos lo perciban. Y es que esto depende también en muchos casos en la manera en la que nosotros nos criamos, en la manera en la que nuestros padres nos hablaron de dinero, en el contexto social en el que vivimos y en la información que tenemos en el momento. Entonces, el autor también menciona que, por ejemplo, una persona que nació durante la Segunda Guerra Mundial va a percibir el dinero muy diferente a nosotros, que por ejemplo, mi generación que nació en los 2000, donde no había pues guerra, donde no teníamos que, digamos, sobrevivir de cierta manera. Entonces una persona que haya nacido en esa época va a percibir el dinero de una manera muy diferente, porque en ese momento, por la guerra, pues nadie podía decir voy a elegir X o Y trabajo como las oportunidades que tenemos ahorita. Entonces, y también la hambruna que hubo, entonces las personas le van a dar mucho más valor al dinero y van a tener una visión diferente o percepción que nosotros o que las personas de mi generación, precisamente por la manera en la que ellos percibieron el mundo en ese momento y cómo el dinero de pronto en esa época fue escaso, y tanta escasez pues hace que la gente también valore muchas más cosas. Entonces, antes de que juzguemos a una persona por cómo gasta o no su dinero, debemos escuchar y también pues intentar respetar cada decisión y respetar que cada persona tiene una manera de pensar diferente a la nuestra. La segunda lección es la suerte y el riesgo. Y es que el autor menciona que siempre que vayamos a empezar a crear riqueza o algún proyecto, vamos a tener que encontrarnos con diferentes situaciones que pueden llevarnos a tomar decisiones que nos puedan generar ser exitosos o nos puedan llevar a correr el riesgo de perderlo todo, y que entre esa suerte y ese riesgo que se corre existe una delgadita línea que muchas veces es imposible de notar. Dos ejemplos que él menciona en su libro es uno, habla sobre Microsoft y él dice que Bill Gates creó Microsoft también gracias a que tuvo la suerte de ir a una de las escuelas que tenía computadores en todo el mundo. Esta escuela se llamaba Lakeside School y él fue a esa escuela, y precisamente porque pudo ir a esa escuela y tuvo la oportunidad y la suerte de estar allí, fue que pues empezó a crear una habilidad con el tema de los computadores y emprender todo este tema de su propia empresa. Y segundo, Mark Zuckerberg, él como ya sabemos fue el fundador de Facebook, y en el 2006 él recibió una gran oferta de Yahoo, donde pues estos le querían comprar la compañía a Mark Zuckerberg, pero él dijo no, yo quiero seguir con mi compañía, yo sé que en este momento mi compañía no es tan reconocida, pero yo sé que será reconocida. Él creyó en sí mismo y tuvo la suerte pues de que en este momento su compañía es una de las empresas más exitosas del mundo y pues ha crecido exponencialmente. Por el contrario, Yahoo también hace muchos años recibió una oferta de Microsoft y le querían comprar la compañía en más de 41 mil millones de dólares, y Yahoo rechazó esta oferta en ese momento, pero pues digamos que el mercado en el que se encuentra Yahoo en este momento ha sido demasiado competitivo, por lo que la empresa ha ido en declive, y precisamente Yahoo pues no ha tenido tanto reconocimiento en los últimos años y tuvo que venderla a una empresa estadounidense llamada Verizon por 10 veces menos la cantidad que Microsoft le estaba ofreciendo en ese entonces. Entonces, cada decisión nos lleva a tomar un riesgo
y a veces hay riesgos que pueden llegar a darnos suerte y ser positivos, u otros que por el contrario, como le pasó a Yahoo, no vendió la empresa en su momento cuando debió venderla a Microsoft y bueno, después tuvo que básicamente regalar la empresa. Entonces estas son situaciones que nos pasan también en la vida cotidiana y precisamente es entender que no siempre nos va a ir bien, pero no siempre nos va a ir mal. Entonces entender esto y saber que es bueno también ser precavidos y analizar bien las decisiones que podemos tomar y siempre como proyectándolas al futuro nos puede pues salvar de malas experiencias. Lección número 3. Entender cuándo es suficiente. El autor menciona que cuando se trata de hacer crecer nuestro patrimonio es muy difícil tener un límite porque siempre queremos más y pues por naturaleza somos personas ambiciosas. También dice que le aludimos o le damos más valor al tema de las inversiones y a mantener nuestro dinero en crecimiento a través de pues trabajo duro o diferentes proyectos o crear nuestros propios negocios, y no hay nada de malo con eso. El tema es que en este capítulo el autor se enfoca en que es bueno tener un límite y cuando nos proponemos una meta es bueno seguir esa meta y saber que cuando lleguemos a ella podemos estar satisfechos, porque a veces cuando queremos más y más y más y cuando ese más y más se convierte en algo peligroso y puede causarle daño a más personas, pues obviamente no es saludable y no es sano. Un ejemplo que el autor menciona y me pareció muy interesante es sobre Bernie Madoff, que no sé si hayan escuchado sobre él, pero él fue una de las personas que creó uno de los más grandes esquemas Ponzi en toda la historia del mundo. Al principio de su carrera, él nació en Estados Unidos, estudió contabilidad y fue una de las personas pues con mucho éxito en ese momento. Él trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, tenía una muy bonita familia, tenía muchísimas comodidades, también tenía como una muy buena imagen ante la sociedad estadounidense. Incluso él fue una de las personas que ayudó a crear el Nasdaq, que fue como un sistema electrónico para poder comprar acciones en Estados Unidos. O sea, fue una de las primeras personas o el pionero de crear este tipo de tecnologías que obviamente hizo revolucionar todo el tema del mercado de valores en Estados Unidos. Bueno, para no hacer esto más largo, lo que él hizo fue que a través de su buena imagen y a través de esa confianza que él hacía verle a la sociedad, él decidió crear este esquema Ponzi. Y bueno, si tú no sabes qué es un esquema Ponzi, básicamente es cuando alguien a ti te pide dinero, tú inviertes un dinero y yo te prometo darte una muy buena rentabilidad, entonces tú me das tu dinero y yo mensualmente te doy esa rentabilidad. Pero tú no puedes, digamos que si tú inviertes X monto, tú no puedes decidir, no, mañana voy a sacar mi dinero. No, tú tienes que firmarme como un tipo de contrato. Bueno, esto lo estoy diciendo en mis palabras, pero es como decir, bueno, tú inviertes tu dinero ahora conmigo y mensualmente yo te voy a dar este porcentaje de rentabilidad, pero tú no puedes sacar tu dinero hasta en 3 años o en 2 años. Entonces tú puedes venir en 2 años por tu dinero, antes no. Entonces vas a confiar en mí, vas a confiar en que yo te voy a pagar tus intereses y esa rentabilidad y vas a dejar tu dinero. Estos esquemas funcionan precisamente porque cuando una persona ve que su dinero le está llegando a tiempo, pues confían. Y esto hace que muchas más personas se vean atraídas. Entonces lo que él hizo fue que mantuvo su esquema por muchísimos años, mucho más de 10 años, y manejó números gigantescos, manejó billones de dólares en este esquema. Obviamente, como todo y como lo dijimos antes, siempre hay un riesgo que se corre. Él tuvo suerte por muchos años, pero no con la depresión del año 2008 en Estados Unidos, la Gran Depresión y bueno, todo el tema de las altas y bajas que hay en la economía. Al final, pues esto se dio a la luz y al final querer mucho más dinero del que ya tenía, pues los llevó a la cárcel y en la cárcel pues falleció. Entonces una invitación que nos hace el autor es bueno analizar qué es importante para ti,
y cuándo es suficiente para ti. No te compares con tu vecino, no te compares con tu compañero de trabajo, sino que enfócate en lo que es importante para ti, en ese límite que tú tienes que ponerte y estar tranquilo y vivir con eso de una manera mucho más feliz. Y bueno, esa fue la enseñanza que aprendimos de este capítulo. Lección número 4, el efecto compuesto. Y es que es muy importante saber la magia del efecto compuesto. Albert Einstein dijo: el efecto compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y es que todos aludimos la riqueza de Warren Buffett, por ejemplo, a su habilidad para invertir en acciones, pero no nos damos cuenta que Warren Buffett llegó a ser millonario después de sus 50 años. Digamos que el patrimonio de Warren Buffett el día de hoy, a este video, es de 133 mil millones de dólares. O sea, imagínense ese monto. Y el 99% de este patrimonio él lo adquirió cuando tenía 56 años. Entonces, claramente esto viene ligado a sus buenas decisiones que él hizo desde que fue literalmente un niño. Desde los 10 años él empezó a invertir su dinero. Y el efecto compuesto fue el que lo hizo multimillonario a la edad de 56 años. Entonces no hay que desmeritar lo que el tiempo puede hacer con nuestro dinero. Y bueno, hay que aprovechar que podemos empezar ya, de que podemos invertir ya y que en el futuro podemos tener buenos rendimientos si empezamos a invertir ya. Lección número 5. Hay una gran diferencia entre ser rico y mantenerse rico. Y es que para poder ser rico hay que tener ciertas habilidades como el trabajo inteligente, incluso el trabajo duro, llevar un registro de nuestros ingresos, nuestros gastos, intentar multiplicar nuestro dinero. Pero cuando llegamos a ser ricos y tener, digamos que grandes cantidades de dinero, a veces se nos olvida que tenemos que mantener esas habilidades, incluso construir otras que nos van a permitir mantener nuestro dinero a lo largo del tiempo. Y una de ellas también es el autocontrol. Un ejemplo para esto es Mike Tyson. Él fue un boxeador demasiado exitoso en su momento, generó demasiados millones de dólares mensualmente, y lo que él hizo es que no tuvo autocontrol, derrochó su dinero en mansiones. Incluso él, en el baño de su casa, su tina era de oro, bañada en oro, o sea, imagínense eso. También compró muchos animales. Bueno, en general derrochó su dinero. Y esto es un llamado, digamos, del autor para que entendamos que no solo ser rico es suficiente, sino que hay habilidades que debemos mantener, que así como tuvimos cuidado de nuestro dinero cuando estábamos generando riqueza, debemos seguir teniendo cuidado para poder mantenerla a través del tiempo. Entonces es muy importante que construyamos habilidades y que practiquemos el autocontrol. Lección número 6. Libertad. Algo que podemos comprar con dinero es tiempo, por lo que la libertad es nuestra mayor compra. Y no estoy hablando aquí de felicidad. Muchas veces tener libertad nos da felicidad, pero es muy difícil definir la felicidad porque todos somos muy diferentes. Pero el autor menciona que todos queremos tener el control de nuestras vidas y todos queremos levantarnos en la mañana y poder decidir hacer lo que nosotros queramos o sintamos en el momento. Puede parecer una utopía y puede parecer imposible porque obviamente muchos de nosotros tenemos trabajos que no queremos, estamos en ambientes laborales que nos hacen daño y vemos muy difícil la posibilidad de poder salir de ahí precisamente porque dependemos de un salario. Pero debemos entender que ahorrar es muy importante. Debemos entender que tener un ahorro, tener un fondo de emergencia, que de hecho les voy a dejar un videito acá abajo sobre cómo puedes empezar a hacer tu fondo de emergencia, es muy importante para poder tener cierta autonomía. Entonces tener dinero nos da libertad, nos da autonomía, más allá de una casa gigante, más allá del carro que tú quieras tener, más allá de esas cosas materiales. El dinero tiene un valor intrínseco y es esa libertad que tú puedes tener cuando tienes dinero, ese poder de decidir qué quieres hacer con tu vida cuando tienes dinero. Y el autor menciona un ejemplo personal en su libro y dice como yo
siempre quise ser rico, siempre quise tener una mejor calidad de vida. Mi esposa y yo decidimos tener una vida un poco frugal, decidimos como hacer sacrificios, no compramos casas grandes, no compramos carros caros y decidimos ahorrar y multiplicar nuestro dinero. Hubo un punto de mi vida, él decía, en el que yo sentí que mi trabajo era demasiado tóxico para mí, pero yo no tenía cómo solventar mi vida por unos meses mientras encontraba otro trabajo. Entonces tuve que pasar por malos tratos, tuve que pasar por incluso daños emocionales y hasta mentales que él tuvo que sobrellevar porque no tenía otra opción. Entonces él dijo, a veces podemos ser flexibles y decir, bueno, en este trabajo gano menos, pero tengo más tiempo libre. Entonces tengo más tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta, tengo más tiempo libre para poder compartir con mi familia, tengo más tiempo libre para practicar el deporte que me gusta. Entonces a veces también podemos ganar menos, pero tener más tiempo. Y es que el tiempo es algo que todos debemos aprovechar y valorar porque es algo que nunca vuelve. Entonces él dice eso, como valoremos el tiempo y valoremos el tiempo que nosotros nos esforzamos o enfocamos en otras personas y valoremos que si podemos tener más tiempo, incluso menos dinero, pues va a ser mucho más gratificante, pero obviamente dentro de un umbral en el que podamos mantener nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces sí, entendamos que el dinero es positivo en el sentido de que nos da libertad y poder para poder decidir qué hacer con nuestra vida y direccionarla de la manera en la que más nos convenga a nosotros y en la que más nos haga felices. Séptima lección, ahorra tu dinero. Y es que el autor dice que para poder generar riqueza es muy importante el hábito del ahorro y que un ejemplo de esto es que podemos empezar a invertir y no necesitamos un ingreso alto, pero para poder mantener y crear riqueza sí necesitamos un alto ahorro. Él menciona que básicamente para poder hacer esto lo que tenemos que hacer es gastar menos y ahorrar más, que pues la fórmula que todos ya no sabemos. Obviamente esto en la práctica es muy difícil, pero para que esto pueda ser posible, él dice que debemos dejar de darle importancia a lo que los demás piensen de nosotros, de si tenemos ropa de marca o no, de si tenemos el último celular o no, y que intentemos saber qué nos hace felices y con qué podemos vivir felices, vivir debajo de nuestras posibilidades de una manera cómoda también, pero intentar empezar ese hábito del ahorro y empezar a ahorrar sin ninguna razón, o sea, empezar a ahorrar para el futuro. Lección número 8. Deja espacio para el error o margen de error. Y el autor tiene una frase en su libro que dice que lo más importante de cada plan es planear sobre lo que no crees que vaya a pasar en tu plan. Bueno, en general, en sí esto quiere decir que nosotros no tenemos la verdad absoluta, que nada está escrito y que el futuro muchas veces se basa en estadísticas o en predicciones que se hacen, pero no sabremos si eso es lo que vaya a pasar. Entonces el autor dice que es muy importante que sepamos que algo puede pasar, que lo que vayamos a hacer y lo que tengamos planeado hacer no vaya a darse exactamente como lo tenemos planeado y que es muy importante estar preparados para contingencias que puedan surgir. Como hemos venido mencionando a Bill Gates con Microsoft, él sabía que su empresa iba a tener temporadas grises, iba a tener temporadas en las que de pronto no iba a haber ventas o algún proyecto en el que ellos estuvieran trabajando pues no funcionó como creían que de pronto iba a ser exitoso y resultó que no, pero sí o sí tenían que solventar salarios, pagos de servicios públicos, el tema de las oficinas, bueno, todos estos costos fijos que muchas empresas tienen y que a veces cuando las empresas van en baja pues tienen que sí o sí tener cómo solventarlo. Entonces este margen de error aplica para cualquier plan que tengamos en nuestra vida, para cualquier plan de ahorro o inversión, porque sabemos que cualquier cosa que vayamos a emprender va a tener un riesgo y que si estamos preparados para poder enfrentar este tipo de riesgos, pues va a ser mucho más fácil que lo asimilemos y mucho más fácil que aprendamos de ello y podamos salir adelante. Eso fue todo por hoy, mil gracias por llegar hasta aquí, espero este video haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima, bye.